Aquí se inicia El Ciudadano TV. Reportajes. Noticias. Entrevistas. El Ciudadano TV es la imagen del gobierno de la Revolución Ciudadana. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos del Ciudadano TV? Si todo lo que dicen los cables descubiertos por Wikileaks fuera cierto, ¿qué bajo habría caído la diplomacia norteamericana? Así de categórico fue el presidente de la República Oriental del Paraguay, Fernando Lugo, durante su reciente visita al Ecuador esta semana. Pero más allá de eso, dicha aseveración expresa la necesidad de profundos cambios en la conducción de la diplomacia norteamericana hacia América Latina, más bien acostumbrada a progresar en ambientes de futilidad, apariencia y espionaje. Una grotesca copia de primitivas prácticas diplomáticas encarnadas en el Ecuador en personajes calificados acertadamente por el mandatario como momias cocteleras. A propósito del tema, el mandatario paraguayo conversará en pocos momentos más con Marco Antonio Bravo sobre este y otros temas que resultaron del encuentro bilateral entre ambas naciones. También lo hizo Katiuska King, la ministra coordinadora de la política económica, y las aparentes consecuencias que la oposición política asegura ocurrirán si Ecuador no logra una renovación del tratado sobre preferencias arancelarias con Estados Unidos. Iniciamos de inmediato entonces. El presidente Rafael Correa recorrió durante esta semana los cantones de Coca y Loreto en la provincia de Orellana y Lago Agrio y Chuchufindi en Sucumbíos. Asistió a un acto de reconocimiento de las organizaciones de transporte de taxis ejecutivos en Quito y fue invitado a la celebración de los 189 años de independencia de Riobamba. Veamos. Con 1 hora y media de atraso por el mal tiempo en el oriente, el presidente Rafael Correa llegó a Puerto Francisco de Orellana para cumplir varias actividades. En el Coliseo de la ciudad lo esperaban miles de personas para manifestarle el respaldo a su gobierno y a la consulta popular. El mandatario explicó a los presentes el contenido de las preguntas del referéndum y exhortó a votar a conciencia, pensando en sí mismo y en sus familias, el próximo 7 de mayo. Lo admiro mucho al presidente, ya que es el único que en realidad ha puesto donde debía estar hace rato la oligarquía. En el cantón Loreto, ubicado a 1 hora y media de esta ciudad, también lo esperaban cientos de personas. En el marco de un mitin en el Coliseo, la Asociación de Taxistas Ejecutivos 11 de noviembre hizo la entrega de una placa al primer mandatario, en reconocimiento al apoyo que el gobierno ha dado a este gremio. Lago Agrio también dio la bienvenida al jefe de Estado. Un multitudinario recibimiento se vivió en la intersección de la avenida Quito y Manabí, donde los asistentes escucharon con atención la explicación de las preguntas de la consulta. Poco después, la fiesta llegó a Chuchufindi. Cientos de ciudadanos en decenas de vehículos esperaban la llegada del presidente en los exteriores del campamento de Petroecuador. Tras su arribo, inició una caravana motorizada que se extendió por todas las calles de la ciudad, hasta llegar a la esquina de la Avenida Nacional y Napo, donde niños, adultos, ancianos, hombres y mujeres lo esperaban para manifestarle su apoyo. Bueno, ¿para qué vamos a tapar el dedo con el sol? Como en ningún gobierno se ha invertido. Gracias a este presidente como amazónico me siento bien orgulloso. Durante todo el recorrido por el oriente ecuatoriano, los habitantes de las comunidades amazónicas agradecieron al presidente por las obras realizadas, mientras el primer mandatario les recordaba que desde este año recibirán el 12% de las utilidades que generen las empresas petroleras para el desarrollo de sus territorios. En Chuchufindi, provincia de Sucumbíos, Yoconda Loor, El Ciudadano TV. El mandatario oficializó la creación del Instituto de Meritocracia, entidad adscrita al nuevo Ministerio Coordinador de Talento Humano, que se encargará de seleccionar los mejores profesionales para transformar el servicio público. Catalina Llanes nos recuerda la urgencia de lograr la excelencia, pues como dijo el viejo luchador, en la demora está el peligro. Profesionalismo, honestidad, lealtad, liderazgo, patriotismo y responsabilidad son los principios que el Gobierno Nacional quiere fortalecer en el país a través del nuevo Instituto de la Meritocracia, cuyo decreto de creación lo firmó este lunes 18 de abril el presidente de la República, Rafael Correa. Este es el Instituto de la Meritocracia, que va a pasar tiempo completo pensando cómo cada vez mejorar el sistema meritocrático en el Ecuador, particularmente en el sector público. A través de este instituto se capacitará y seleccionará a los mejores hombres y mujeres para laborar en el sector público.
todo lo que podamos invertir en carreteras, en hospitales, etc., tendrá un límite si es que no mejora drásticamente la calidad del servicio público ecuatoriano. Y esto pasa por concentrar talento humano en el sector público. La nueva entidad tendrá que planificar sus acciones con el Ministerio Coordinador de Talento Humano, el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo, la CENACID, para capacitar a través del Instituto de Altos Estudios Nacionales a los mejores servidores públicos del país. Se impulsan 3 políticas relacionadas a la selección del talento humano, el desarrollo de los servidores y la retención de líderes. Para esto vamos a poner en práctica el perfeccionamiento de pasantías, el impulso al sistema de becas, programas de capacitación, el seguimiento de la evaluación del desempeño de los servidores. Una nueva entidad que sin duda deja de lado prácticas caducas de selección de personal como el padrinazgo o el compadrazgo en las instituciones que están al servicio de todos los ecuatorianos. Hoy termina una fase y empieza una nueva. Hemos pasado estos 4 años tratando de rescatar lo público, tratando de que las políticas públicas sean un espacio para la transparencia, para que el servicio público sea hecho con eficiencia, con calidez, pero sobre todo con mucho amor. En Quito, Catalina Llanes, El Ciudadano TV. Los presidentes de Paraguay, Fernando Lugo, y Ecuador, Rafael Correa, firmaron esta semana 7 convenios de cooperación en el marco de la visita oficial de 3 días del mandatario paraguayo. En la declaración conjunta se procura fortalecer la cooperación migratoria, comercial, agrícola y energética. Fernando Lugo también visitó la sede donde se construye el edificio de la UNASUR. Hace pocos días, Carondelet recibió a un invitado especial. Fernando Lugo, presidente de Paraguay, vino al Ecuador en visita especial acompañado de su comitiva y del canciller paraguayo Jorge Lara Castro. Junto al presidente Rafael Correa, rindieron homenaje al Monumento de los Héroes del 10 de agosto de 1809, ubicado en la Plaza de la Independencia de Quito, y posteriormente Lugo acompañó al mandatario ecuatoriano en el tradicional cambio de guardia del Grupo Escolta Presidencial que se desarrolla cada lunes en la Plaza de la Independencia. Ahí recibió el afecto de los ecuatorianos. Estas relaciones personales que son importantes, también aquellas que son institucionales entre nuestros países. Países pequeños dentro de UNASUR, dentro del contexto de las naciones, pero no por eso menos importante. Estamos viviendo un momento muy especial en la historia de relaciones de Ecuador y Paraguay, y este es un paso más para profundizar esas relaciones. Dentro de las actividades bilaterales que los 2 jefes de Estado efectuaron, estuvieron la declaración conjunta acerca de la cooperación en el sector turístico, asesoría en modernización del Estado, incentivo al desarrollo social, integración y recuperación de la soberanía sobre recursos naturales y el fortalecimiento multiétnico, plurilingüe y multicultural de los Estados. Yo creo que vamos dando pasos importantes en nuestra relación con Ecuador. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, y su homólogo paraguayo evaluaron como positivo el cumplimiento de los compromisos alcanzados desde el último encuentro presidencial en marzo de 2009. Hoy hemos dado un paso más para profundizar las relaciones bilaterales, hemos firmado importantes acuerdos, hay mucho que tenemos que aprender de Paraguay. Ellos tienen una de las centrales hidroeléctricas más grandes del mundo, Itaipú. En este momento hay técnicos ecuatorianos capacitándose en hidroeléctrica en Paraguay. Si tenemos suerte, Lugo, y sin suerte también, porque lo tienen clarito los ministros, ¿verdad? Este año romperemos probablemente un récord mundial, empezar 8 hidroeléctricas. 8 hidroeléctricas en un solo año. En Quito, Santiago Duque, El Ciudadano TV. Curiosamente, los primeros en oponerse a la transformación de la justicia que plantea la consulta popular son los mismos jueces de la Corte, junto a ciertos grupos económicos y corporativos que ven en esos cambios la imposibilidad de continuar manipulando las cosas. Así lo aseguran 2 expertos chilenos que asesoran al Ecuador en la instrumentación de ese cambio y que en su país ocurrió hace 5 años bajo las mismas críticas. Conozca el pensamiento de Cristóbal Pascal y Patricio Rivas. La reestructuración de la justicia que plantea el proyecto de consulta popular contempla la asesoría integral del sistema, con la finalidad de transformarlo íntegramente. Expertos chilenos y brasileños que asesoran al Ministerio de Justicia en este ámbito han delineado un esquema modernizador de la justicia ecuatoriana con el fin de que el entrampamiento, la indolencia y la corrupción sean cosas del pasado en el caso de que el pueblo ecuatoriano favorezca con su voto la propuesta. Por tanto, observamos que el proceso ecuatoriano se sintoniza muy fuertemente con lo que está ocurriendo en toda la región latinoamericana
y que lo que se ha denominado por parte de algunos estudiosos de estos asuntos el déficit democrático en justicia. Esta transformación basa su accionar en el talento humano, la meritocracia y la gestión de los procesos judiciales. La meta es que estos sean transparentes, eficientes y ágiles. Otro rol es implementar un sistema especializado de educación, formación y capacitación de los servidores y servidoras de la función judicial que garantice un ejercicio honesto, probo, competente y eficaz. Centralmente, el establecer que debemos tener una separación entre la función jurisdiccional de dictar sentencia del juez respecto de las funciones de administración del tribunal. O sea, en el caso de la justicia, particularmente en una sociedad como la ecuatoriana y otras de América Latina, es evidente que aquello que denominábamos el déficit democrático impone y exige una decisión. Aquí lo hicieron por una vía de consulta, ¿sí? En otras partes se ha hecho por otra vía. En 2005, Chile reformó su sistema de justicia a pesar de la oposición de los medios de comunicación ligados a grupos económicos, del sector judicial y de la Universidad de Chile, que era la que en mayor número proveía de jueces al antiguo sistema. Al final las reformas se hicieron y los resultados fueron altamente positivos. El promedio en la justicia penal de resolución de los casos era en torno a los 2 años y medio, 3 años. Hoy día el promedio de resolución de los casos es 98 días. En Quito, Santiago Duque, El Ciudadano TV. Más adelante analizaremos el contenido de las preguntas de la consulta popular. Faltan apenas 13 días para su realización, así que no deje de informarse y tomar una decisión consciente. Síganos a través de la señal de los medios de comunicación que aparecen en su pantalla. Tras la pausa, Marco Antonio Bravo entrevista al presidente constitucional del Paraguay, Fernando Lugo, y su profundo cariño por el Ecuador. Continúe en la señal de este canal. Encontramos en las instalaciones del Swiss Hotel aquí en la capital ecuatoriana para conversar en los siguientes minutos con el presidente de Paraguay, señor Fernando Lugo. Él se encuentra de visita oficial acá en nuestro país, ha dialogado con el presidente Correa, han firmado convenios importantes bilaterales entre ambas naciones y dialogaremos justamente sobre esos aspectos. Bienvenido como siempre al Ecuador, presidente, esta es su casa prácticamente. Muchas gracias, qué gusto estar de nuevo por Ecuador después de mucho tiempo. Siempre suelo decir que llegar al Ecuador es como llegar a su propia casa, encontrar amigos, compañeros, de sueños, de ideales. Qué mejor cosa que aprovechar esta oportunidad de entregar un abrazo grande a todos los ecuatorianos y ecuatorianas y de manera muy especial, lo tengo que decir en este momento, a aquellas personas que realmente se preocuparon cuando he pasado una situación de salud bastante delicada. Hoy, gracias a Dios, totalmente recuperado, agradezco al Dios, a la oración y la preocupación y solidaridad de esta gente buena de Ecuador. 4 años que estamos en el gobierno del presidente Correa, ha cambiado mucho el Ecuador. ¿Qué ha visto usted en cuanto a los cambios en el país? Ayer estábamos por el oriente. En la oportunidad que tuve cuando vivía por Ecuador, no pudimos visitar el oriente. Pero escuchábamos porque teníamos compañeros misioneros, carmelitas, josefinos, que teníamos reuniones periódicas con estos misioneros en aquella coordinadora de Iglesia de los Pobres. Y ellos nos decían que realmente el oriente ecuatoriano, y sobre todo las empresas petroleras internacionales, subyugaban y trataban como esclavos modernos a los que trabajaban en esa zona. Hoy creo que en gran parte el Ecuador ha recuperado su soberanía territorial en el oriente ecuatoriano. Y eso me ha alegrado sobremanera. Hablábamos allí con el representante de las Fuerzas Armadas, que tiene una gran presencia hoy día, institucional, y yo creo que eso es importante. Nosotros también queremos recuperar la institucionalidad
democrática en el país. Y qué mejor manera es que todas las instituciones del Estado puedan estar regados por toda la geografía nacional. Eso lo hemos visto allí y creo que con el presidente Correa y el proceso ecuatoriano, los cambios siempre son lentos, van más lentos que los ideales, la expectativa de la gente. Pero sí veo que aquí se ha recuperado la soberanía y se ha dado una gran participación ciudadana. Yo creo que la democracia necesita de esa gran participación, de ir creando canales de comunicación, canales de participación, canales nuevos, creativos. Y eso he visto el interés de la ciudadanía por una participación cívica, participación democrática, participación social, participación política, que siempre es saludable. Ecuador y Paraguay han sido países con una muy buena relación durante casi toda su historia. En esta vez han firmado varios convenios que son de mucho interés, aprovechando lo que significa para Paraguay una gran infraestructura, por ejemplo, en tema energético. ¿Qué visión tiene del Ecuador en cuanto a los convenios que se han firmado con el presidente Correa? En primer lugar está el aspecto cultural. Yo creo que Ecuador tiene una riqueza cultural muy grande, una riqueza histórica, es pluricultural, multiétnica, como es Paraguay también, y ha sabido recuperar su historia, y en Paraguay estamos en ese proceso también. Pero también nadie duda que hoy día la globalización ha hecho también del turismo una herramienta de conocimiento y sobre todo una herramienta económica. Yo creo que tenemos mucho que aprender de Ecuador en términos de saber vender el país, no en términos de una mercadería, pero saber vender y hacer apreciar su cultura. De nuevo vuelvo a lo del sábado. Estuvimos con un grupo de indígenas en donde ellos han decidido, ellos están administrando el turismo comunitario, que es tan diferenciado y tan rico el poder saborear la naturaleza en su versión original que no encontramos en otras partes. También creo que tenemos mucho que aprender en el sentido del turismo. En términos energéticos, hoy nos decía el presidente Correa que están como 8 hidroeléctricas, 8 proyectos hidroeléctricos aquí en el país. En Paraguay tenemos 3, 2 grandes, una con Argentina, otra con Brasil, o sea, Yacyretá y Itaipú, otra netamente nacional en la Caraí. Y yo creo que el tema energético es un tema que está en todos los encuentros, en todas las cumbres. La soberanía energética. La soberanía energética, que lo hemos conversado mucho con el presidente Lula. Yo creo que Paraguay lo estamos consiguiendo poco a poco, paso a paso, el poder disponer libremente de nuestra energía, poder vender libremente nuestra energía, poder disponer de los recursos que recibimos de nuestra energía y sobre todo brindar esta herramienta de desarrollo. La energía no es simplemente una mercadería, sino también una herramienta de desarrollo para el país. Yo creo que en ese sentido la diversidad de los lugares donde Ecuador va a realizar estas hidroeléctricas, y nos alegra que del mismo tema habíamos conversado la vez anterior, hace 2 años, y que hoy día hay técnicos ecuatorianos haciendo una pasantía en Paraguay, especialmente en la represa Itaipú, para recibir la experiencia, lo que los paraguayos hemos aprendido también con la construcción, con la administración de una represa significativa en su dimensión, en su producción de energía. Eso nos alegra que no hemos quedado solamente en el discurso, sino también nos hemos dado un paso más hacia el hecho. Y sobre todo también Paraguay hoy está abierto a las inversiones extranjeras, ¿no? Mañana yo tengo una reunión en Guayaquil con un grupo de empresarios. Les vamos a proponer ahí que bienvenido sea toda inversión, por ejemplo, de las camaroneras de Agua Dulce hace 35 años o 30 ellos comenzaron aquí en Ecuador. Nosotros deberíamos comenzar eso también como una nueva forma creativa de ir produciendo alimentos. La producción de alimentos sin duda es el desafío más grande para que el planeta pueda subsistir. Y yo creo que producirlo de manera que no dañe la naturaleza, el ecosistema. Y yo creo que eso nos ha salido bien a los paraguayos. Presidente, una pregunta más. ¿Cómo mira usted a América Latina una vez que ha superado la crisis económica que vivió el mundo desarrollado y que América Latina pudo salir a flote? Pero ¿cómo mira usted políticamente a América Latina, a los diferentes países, a esta expectativa que ha creado, que ya es una realidad, por ejemplo, UNASUR
y toda esa circunstancia política internacional? Yo creo que América Latina, por lo menos de donde yo recuerde la década del 60, hay un gran movimiento de renovación, de búsqueda constante, de responder a los nuevos desafíos. Se fueron pensando por sí mismos, creando teorías psicológicas, sociológicas, económicas, políticas, y hoy creo que hay como un viento fresco en América Latina de renovación de los países. Y un gran interés de recuperar, después de 200 años de vida independiente, como decía, de recuperar la antorcha de nuestros próceres, la luz de la libertad. ¿La segunda independencia? Puede ser como algunos lo llaman como una segunda independencia, ¿verdad? De ser genuinamente latinoamericanos, y el sueño de Bolívar, de San Martín, de Sucre, de construir esa patria grande sin límites ni fronteras, en donde la persona sea el centro, yo creo que está en la mente de muchos de nuestros intelectuales, de nuestros políticos. Por eso digo que hay como un viento nuevo en América Latina de ir construyendo la unidad, de ir construyendo los consensos, independientemente de nuestras diferencias culturales, ideológicas, políticas. Yo creo que hay un gran sentido de construcción de unidad y creo que eso es muy importante. Presidente, muy gentil por estos minutos. ¿Y cuál sería el mensaje que usted puede entregar al pueblo del Ecuador, ese pueblo que siempre le recuerda a usted con mucha gratitud por los años que vivió acá y que sirvió también? Que hoy día, en ningún lugar del mundo, en ninguna institución en América Latina, ni en Ecuador, ni en Paraguay, nada es fácil. Todo es más difícil y más complicado a veces. Pero eso no nos tiene que llevar ni al desencanto ni a la desilusión, sino tomar con nuevo entusiasmo, con nuevas fuerzas, los desafíos y que juntos podemos. Yo creo que hoy los ecuatorianos que se han unido y juntos llevan adelante este país, como en Paraguay también, nos hemos unido en una causa común como ha sido la recuperación de la soberanía energética, y en América Latina lo mismo. Yo creo que juntos podemos ser el continente de la esperanza, como muchos ya nos han llamado. Muy gentil al presidente Fernando Lugo por estos minutos aquí en El Ciudadano TV. Hemos conversado sobre diferentes temas, especialmente los acuerdos bilaterales que han llegado a ambas naciones, justamente aprovechando su presencia y su visita oficial acá a nuestro país. Hacemos una pausa, regresamos con más información aquí en El Ciudadano. Mira, yo creo que ya... El presidente ha puesto... La problemática social vive en un país democrático. La número 6 tipifica como delito penal el enriquecimiento privado no justificado. Veamos qué piensa. La Asamblea Nacional, sin dilaciones, dentro del plazo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, a partir de la publicación de los resultados del plebiscito, tipifique en el Código Penal como un delito autónomo el enriquecimiento privado no justificado. Estoy completamente de acuerdo. Toda persona que no se enriquece por una forma legal debe ser apresada, capturada y sometida a un buen juicio. El trabajo es libre y no es un delito, porque usted sabe que en este momento yo puedo ser taxista y al mismo tiempo puede ser un docente en la noche. No creo que sea un delito eso. Han existido fortunas hechas en el país a costilla de la explotación, del robo, de causarnos miseria a todos los ecuatorianos por quienes nos han dominado, y aún así no se ha podido hacer nada legalmente. Entonces es momento de que ya eso sea un delito, y ya que no se pudo evitar que nos roben, por lo menos que queden señalados como delincuentes, porque eso es lo que son. Cualquier tipo de enriquecimiento ilícito debe ser considerado como delito, así que definitivamente voy a votar sí también por esa pregunta. Estoy completamente de acuerdo, porque no es justo que muchos trabajemos y que no podamos crecer, y hay otra gente en cambio que ilícitamente se va enriqueciendo, ya sea por lavado de dólares, ya sea por la misma corrupción, y bueno, ahora eso está sancionado para los medios públicos, para las personas públicas, pero para los privados no. Entonces sería bueno que todos estemos bajo la misma regulación.
La pregunta 7 plantea la prohibición de la existencia de negocios dedicados a juegos de azar como casinos y salas de juego. A continuación, un análisis de lo que ocurre actualmente. Los casinos son negocios que por lo general se abren a las 9 horas y se cierran a las 3 de la mañana del siguiente día. Por las noches se llenan de ecuatorianos más que de extranjeros. Y lo mismo sucede en las salas de juego que operan clandestinamente o mediante amparos judiciales. Según el Ministerio de Turismo, en el país existen 110 salas de juego y son foco de múltiples problemas sociales relacionados con salud, como lo es la ludopatía, que es la adicción patológica a los juegos electrónicos o de azar. Por ello, el Gobierno Nacional en esta consulta popular, que será el próximo 7 de mayo, pregunta al pueblo ecuatoriano si está de acuerdo que en el país se prohíban los negocios dedicados a juegos de azar, tales como casinos y salas de juego. Juegos de azar. Los juegos de azar son deseables para una sociedad sana, pero ahí nuevamente se muestra la transparencia y nuestra acción. ¿Qué yo gano prohibiendo los juegos de azar en el país? Políticamente, por el contrario. Me he ganado enemigos muy poderosos porque manejan mucho dinero que están en la campaña con el no. Pero creemos sinceramente que para nuestros jóvenes, para nuestras familias, no es conveniente que haya casinos y negocios de juegos de azar en el país. Vaya, vea lo que está pasando en Perú. Vaya, vea lo que dicen muchos estudios sobre el vicio del juego. Puede usted arruinar a su familia por el vicio del juego. Creemos, yo soy educador, que no es sano que nuestros chicos pasen metidos en salas de juego. Esto mientras los propietarios de este tipo de negocios aseguran que ellos no son el antecedente de varios problemas sociales e incluso dicen ser inversionistas turísticos. Sin embargo, hay un sector de la sociedad que señala que este tipo de juegos son fuente de corrupción. No creo que es muy interesante que elimine esos juegos porque más que todo son juegos que digamos que dañan a la gente porque a veces no lo saben controlar. Esa sí me parece una buena opción en que se cierren los juegos. Porque más se van a la perdición. Según un informe del Ministerio de Salud Pública, el 12.7% de la población ecuatoriana estaría padeciendo de este problema mental y en un 46% en riesgo de caer en él. En Quito, Catalina Llanes, El Ciudadano TV. Para el mandatario, esta pregunta se la comprende así. Pregunta 7. De la prohibición de los juegos de azar con fines de lucro. ¿Está usted de acuerdo que en el país se prohíban los negocios dedicados a juegos de azar, tales como casinos y salas de juego? ¿Qué busca esta pregunta, compañeros? Hay cuestiones conceptuales y cuestiones muy coyunturales. Yo lo reconozco. Conceptualmente, yo soy economista. Ustedes pueden endeudarse toda la vida o 30 años por una casa, pero están viviendo en la casa, están disfrutando, recibieron un bien a cambio, ¿verdad? De repente, por el vicio del juego, pueden endeudarse 30 años, quitarles el alimento de la boca de sus hijos sin haber recibido nada a cambio. ¿Es eso lícito? ¿Es eso moral? Hay muchos cuestionamientos desde el punto de vista de doctrina económica sobre la moralidad, la ética y la legitimidad de las deudas de juego. Primer concepto, pero serán ustedes los que decidan. Segundo, vaya, vean lo que le está pasando a Perú. Proliferación de salas de juego por todos lados. En Amazonía, los indígenas. Esa sala llena de niños, adolescentes. Y hay lavado de dinero, es una fuente de corrupción. Entonces ustedes decidirán si es sano para una sociedad. Pero una razón coyuntural, o es que ya nos olvidamos, prohibido olvidar. ¿Se acuerdan que como no hemos podido cerrar las salas de juego ilegales, sobre todo un casino llamado Investmoon, por la corruptela de los jueces, que el juez de Calceta, que el juez de Lago Agrio, que el juez de no sé dónde le dan amparos y tenemos que reabrir, cumpliendo la Constitución, esas salas? ¿Se acuerda que la prensa corrupta, mi propio hermano, que está en una posición que desdichada, qué triste, ¿no? Qué ridícula, está pasando como el Caín de la historia de este país, nos montaron todo un show de que estábamos siendo sobornados por esos casinos? ¿Se acuerdan o no? Que le habían dado $10.000 a Vinicio Alvarado y sacaron de testigo un gordito que es primo lejano nuestro y que había sido votado de Investmoon, y dijeron que Investmoon, ¿no? que estábamos corrompidos por los casinos. Ahora resulta que nosotros queremos cerrar los casinos y lo que le defiende la prensa corrupta. Entonces vamos a ver a quiénes le están pasando plata, vamos a ver quién es quién. Entonces también por eso esta pregunta, para que el pueblo ecuatoriano se dé cuenta de cómo nos manipula la prensa. Y ahora sí veamos quién es quién. Vamos a ver a quién le pasan plata esa sala de juego y esos casinos.
La pregunta 8 busca prohibir los espectáculos que tengan como fin dar muerte a los toros. Pregunta que a propósito no involucra las peleas de gallos. El haber presentado la pregunta 8 sobre la prohibición de espectáculos que tengan como finalidad dar muerte al animal y al ser un tema local que concierne a las ciudades de Quito, Ambato y Riobamba, ha sido uno de los argumentos que ha utilizado la oposición para desacreditar por más de una ocasión la propuesta gubernamental de consulta popular que plantea el Ejecutivo. Según el mandatario, esta pregunta, en primer lugar, fue el pedido de varios representantes de la juventud ecuatoriana y que además la Constitución de la República garantiza los derechos de la naturaleza. La pregunta 8 prohibirá las peleas de gallo. La pregunta de 8 prohibirá las corridas de toros populares. Mentira, mentirositos. Lean bien la pregunta, compañeros, para que no se dejen engañar por lo mismo de siempre. La pregunta dice clarito, me la sé de memoria, pero la pueden leer. ¿Está usted de acuerdo que en el cantón de su domicilio, en este caso Yaguachi, se prohíban los espectáculos que tengan por finalidad dar la muerte al animal? ¿Pero qué es la corrida de toros? Es el espectáculo de masas más antiguo de España. Sin embargo, el tratamiento que han recibido estos animales es cuestionado, incluso al interior de ese país europeo, en ciudades como Barcelona y las Canarias que se han declarado antitaurinas. Ante esta propuesta, se ha presentado también argumentos como la pérdida de plazas de empleo de quienes se dedican a esta actividad. Sin embargo, Lorena Belolio, coordinadora de Protección Animal Ecuador, indica que se sobredimensiona el número de personas que dependen de esta actividad. Además, asegura que otra de las razones para eliminar esta práctica es que el toro es un animal que tiene un sistema nervioso central similar al humano. La plaza de toros es mucho más sangrienta, mucho más cruel. Además, se prolonga el sufrimiento del animal de una manera intencional. Y lo terrible, ¿cuál sería la palabra? Lo que lo convierte en mucho más condenable desde el punto de vista del ser humano es que se lo hace por diversión. Incluso hay quienes aseguran que el maltrato del animal se inicia mucho antes del día de la feria. En Quito, Catalina Llanes, El Ciudadano TV. El mandatario, en cambio, sostiene lo siguiente. Pregunta 8. De la prohibición de matar animales en espectáculos. ¿Está usted de acuerdo que en el cantón de su domicilio se prohíba los espectáculos que tengan como finalidad dar muerte al animal? Bueno, le insisto, debemos ser coherentes. ¿Cómo la izquierda, los que se defienden la Constitución, pueden estar de acuerdo con esto? O sea, rechazar esta pregunta. Si la Constitución le da derechos a la Pachamama, a la naturaleza, y vamos a permitir espectáculos públicos, ¿ustedes han visto cómo se mata el toro? Con espada, vomita sangre, si sobrevive le dan el descabelle, se llama, ¿no? Con un cincel aquí. Eso es espectáculo para algunos. Tradición. Bueno, más tarde encontramos una tribu caníbal, su tradición es el canibalismo, respetemos eso. Son tonterías que no resisten el menor análisis. La humanidad avanza, los derechos avanzan. Lo que antes era admitido ya no. ¿Acaso no era admitido antes la esclavitud? Ahora es impensable, ¿verdad? Pero con esos argumentos tontos quieren confundirnos. En todo caso, yo respeto a los que le gustan la tauromaquia, pero es claro que no es consistente con nuestra nueva Constitución. Y los mismos que dicen que defienden la Constitución se están oponiendo a esta pregunta. Qué cínico, cuánta doble moral. Y otro segundo argumento importante. Esta pregunta no la propuso el gobierno, la propusieron los jóvenes. Tuvimos varias manifestaciones de jóvenes que gritaban, presidente, consulta popular para prohibir las corridas de toros. Y yo me dije un día, bueno, si fueran pelucones, se les haría caso. Si fueran medios de comunicación, se les hace caso. ¿Por qué no los jóvenes? Les vamos a hacer caso, vamos a poner esto en la consulta popular. Y no es prohibir la corrida de toros, es tan solo evitar que se mate el toro. Amplíe esta información visitando las páginas electrónicas www.presidencia.gov.es, elciudadano.gov.es, andes.info.es y confirmado.net. Una pausa más y Marco Antonio Bravo conversa con Katiuska King, ministra coordinadora de la política económica. Siga con nosotros.
En los siguientes minutos vamos a dialogar con Katiuska, quien es la ministra coordinadora de Política Económica. Es importante en el país conocer cuál es el desenvolvimiento de la economía nacional una vez que el país está a pocos días de acudir a una consulta popular. Bienvenida a La Ciudadano TV, ministra. El crecimiento económico que ha tenido el país en estos primeros meses del año 2011, ¿cómo se puede demostrar en la vida diaria del ciudadano ecuatoriano? ¿Cómo ha sido el comportamiento de la economía nacional en estos primeros meses? Buenos días con todos y todas. Para mí es un gusto poder conversar con la ciudadanía y es importante también mencionar cuáles han sido los resultados de la política económica. Nosotros tenemos ya los resultados del último trimestre del año 2010, donde tenemos resultados espectaculares para la economía ecuatoriana. Cerramos el último trimestre con un crecimiento del 7%. 7%. Este crecimiento es muy importante porque justamente se pensaba que no íbamos a alcanzar la previsión que teníamos prevista para el año 2010 y estamos, digamos, casi cercanos a lo que teníamos previsto. Terminamos el año 2010 con un 3.5% de crecimiento y con un 4.5% para el PIB no petrolero. Si bien es cierto, nosotros no pensamos que el PIB o el crecimiento del Producto Interno Bruto es el único indicador que da cuenta de los resultados económicos, sí estamos, digamos, contentos de que la situación económica del país esté en una situación favorable. ¿Y a qué se atribuye todo esto? Bueno, en algunos temas hemos visto una recuperación importante de ciertos sectores. Paulatinamente, trimestre tras trimestre, hemos visto un crecimiento tanto de la formación bruta de capital fijo, que ha tenido un comportamiento extraordinario en el último trimestre del año pasado, con un crecimiento del 16%, Marco Antonio, y por otro lado las exportaciones, que también tuvieron un crecimiento del 8.34% el último trimestre. El consumo de los hogares también fue otro de los impulsores de este crecimiento, con un 10.09%, y esto nos da cuenta de que efectivamente los resultados del último trimestre reflejan las buenas políticas que ha implementado el gobierno para salir de la crisis que nos afectó en el año 2009 y que no solo se reflejan en términos de crecimiento económico, sino que también se reflejan en términos de resultados a nivel de empleo, donde nosotros terminamos el año 2010 con un 6.1% de desempleo urbano. Esto es una cifra bastante envidiable por otros países y donde tenemos una cifra de desempleo a nivel total del 5%. Siendo uno de las cifras más bajas en América Latina. Esta es una de las cifras más bajas de América Latina y, por ejemplo, países como España tienen niveles de desempleo del 20% y países, en este caso como Colombia, tienen también niveles de desempleo mucho más altos, de 2 dígitos. Sobre el primer tema, estamos hablando de una diversificación de las exportaciones ecuatorianas, de no depender de muy pocos productos. A ver, aquí es un tema también importante donde nosotros hemos definido una inserción estratégica e inteligente en el sistema mundo, donde lo que nosotros buscamos es una disminución en este caso, de la dependencia que podemos tener hacia ciertos países, y hemos visto cómo hemos venido trabajando desde el gobierno por implementar, digamos, el acceso a nuevos destinos. Antes, por ejemplo, en los años 90, Estados Unidos tenía una participación del 60% en el total de las exportaciones no petroleras. Actualmente esto tiene una participación del 20%, 23%, lo cual hace que para nosotros de alguna manera hayan entrado en el juego, digamos, otros destinos como... ¿Cuáles son los otros mercados que se han abierto en el país? Por ejemplo, tenemos la aparición de Rusia, la aparición de Venezuela, que antes casi no tenían, digamos, no teníamos acceso nosotros a esos mercados en términos de exportaciones no petroleras. Esto ha sido bastante favorable porque justamente ha permitido disminuir la vulnerabilidad de nuestros países. Aquí hay un tema fundamental que nosotros tenemos que tener en cuenta. En la crisis del año 2008-2009 hubo, digamos, un distinto desempeño de los países y acabábamos de ver un informe del BID que nos daba cuenta que los países industrializados les ha tomado mucho más tiempo salir de esta crisis, mientras que a los países emergentes han salido mucho mejor de la crisis y se encuentran en una mejor situación económica. Mientras nosotros tengamos una menor dependencia hacia los países industrializados que todavía siguen en esta recuperación lenta de la crisis, nosotros podemos tener mejores resultados. ¿Y cuál es el apoyo que brinda el gobierno nacional a todas las diferentes entidades, empresas que exportan diferentes productos del país?
Bueno, aquí hay que tener en cuenta algunos elementos y el fundamental es que se tiene que trabajar o se tiene que primero tener en cuenta que nosotros no tenemos política monetaria, no tenemos política cambiaria, somos un país con dolarización y por ende nosotros tenemos de alguna manera limitadas nuestras capacidades de política, sin embargo trabajamos fuertemente desde dos puntos de vista. Desde el impulso a la banca pública, que es una banca justamente que permite mitigar los efectos de una crisis, porque recordemos que en el año 2009 la banca privada dejó de colocar créditos, es decir, tuvo un comportamiento que agravó la crisis, mientras que la banca pública ha tenido unos crecimientos importantísimos de colocaciones y terminó el año 2010 cercano a 1.700 millones de dólares en colocaciones. Pero justamente algunos sectores que critican en este momento el comportamiento, la inversión de la banca pública, han dicho que por poco existe una burbuja económica en el país. A ver, estas son, digamos, algunas afirmaciones temerarias que se han realizado sobre la banca pública, porque la banca pública cumple un rol fundamental, hace colocaciones de crédito productivo de largo plazo y cumple un rol que no lo viene cumpliendo la banca privada. La banca privada coloca créditos de menos de un año. En menos de un año difícilmente se puede recuperar o se puede pensar en inversiones realmente productivas. Eso sirve básicamente para capital de trabajo y es por eso que estamos fortaleciendo en este caso el mercado de valores, que es un instrumento fundamental para impulsar el financiamiento productivo. Respecto de la banca pública, nosotros la estamos fortaleciendo pensando que es un instrumento fundamental. Entonces, muchas veces, cuando de alguna manera se ven amenazados o ven que existe, digamos, un posible competidor, se empieza a hacer críticas respecto de estos otros actores que lo que están haciendo es cubriendo unas fallas del mercado que de otra manera no se hubieran podido cubrir. Yo ratifico que la banca pública ha venido en un proceso paulatino de mejora continua en el cual los índices de morosidad se han venido reduciendo, pero donde también tenemos que tener en cuenta que la banca pública cumple un rol de fondeo, en este caso de financiamiento de largo plazo. Entonces, ¿de dónde salió el tema de la burbuja? Bueno, estas de alguna manera han sido algunas declaraciones bastante alarmistas, exageradas, que no son del caso ecuatoriano. Nosotros, si por ejemplo comparamos la cartera hipotecaria del Ecuador frente a la de otros países, vemos que, por ejemplo, en países que sí tuvieron efectivamente una burbuja hipotecaria inmobiliaria, como en el España, caso de Estados Unidos o España, tuvieron porcentajes de cartera hipotecaria de más del 100%, mientras que nosotros tenemos una cartera hipotecaria, Marco Antonio, del 4%. Nosotros tenemos todavía un déficit habitacional bastante grande. ¿Y cuál ha sido la preocupación? La preocupación ha sido el aparecimiento del BIES, pero donde si uno pregunta a la ciudadanía en general, uno va a decir, bueno, que efectivamente uno se siente contento de poder contar con una institución financiera que pueda facilitar el financiamiento de la vivienda. Esto, de alguna manera, ha generado ciertos resquemores, ciertos, de alguna manera, competencias, con los cuales ahora resulta que antes, cuando se acusaba, digamos, ¿por qué la banca privada no coloca más crédito? Ellos decían porque no hay demanda. Ahora resulta que cuando uno le pregunta a la banca pública, a la banca privada, ¿por qué no colocan más crédito hipotecario? Resulta que existe una burbuja hipotecaria, cosa que es totalmente falsa, porque si es que esto fuera cierto, no veríamos los comportamientos de crecimiento de colocaciones tan importantes que hemos tenido en los últimos meses. Porque la demanda de la vivienda en el Ecuador sigue siendo alta. Es decir, que pese al gran esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional a la entrega de créditos, sobre todo en el BIES, sigue siendo alta y sigue demandando la gente. A ver, aquí es importante, por lo que digo, es justamente poder entender cuáles son los comportamientos y cómo nosotros, digamos, podemos tener claro que si bien es cierto, los quintiles más altos pueden tener acceso a vivienda propia, existen, digamos, una población bastante grande, en el caso ecuatoriano, que no tiene acceso a vivienda propia. Al no tener acceso a vivienda propia, es fundamental que se pueda dinamizar el financiamiento. Nosotros venimos trabajando en talleres para seguir impulsando el financiamiento, sobre todo hacia aquellos sectores desposeídos. ¿La tendencia es al crecimiento del BIES? La tendencia, digamos, existe una potencial demanda. Yo lo que digo es que existe suficiente mercado para que podamos, en este caso, atender esta demanda que es de alguna manera bastante grande y con lo cual yo ratifico con los datos de cartera hipotecaria en el Ecuador, tenemos todavía un espacio fundamental para seguir creciendo. La economía ecuatoriana, el manejo económico ecuatoriano del gobierno del presidente Correa, ¿es el más óptimo en este momento?
Bueno, difícilmente uno puede decir, digamos, que es el más óptimo. Nosotros nos vimos fuertemente afectados por una crisis del año 2009 y hemos logrado sortear la crisis. Cuando hablaba de que, bueno, cómo podemos en este caso trabajar para impulsar, en este caso, el sector productivo. Por un lado hablaba de la banca pública, del impulso y el fortalecimiento de la banca pública, pero por otro lado también hablo de la inversión pública. ¿Y por qué es importante esto? Porque nosotros hemos vivido años de desinversión en los cuales algunos sectores y lo que nosotros denominamos la competitividad sistémica ha sido dejada de lado. ¿Hace cuánto tiempo no se habían realizado las inversiones en infraestructura vial, en infraestructura de puertos, de aeropuertos, que permitan en este caso disminuir los tiempos de transporte? Y que ahora ha habido un fuerte impulso, una fuerte inyección. Total y totalmente necesaria. Nosotros vimos que fruto de la desinversión, en este caso que se realizaba en los últimos años, tuvimos que sufrir los efectos de un estiaje en el año 2009. Aparte de la crisis, sufrimos también los efectos del estiaje y esto provoca graves consecuencias, sobre todo para el sector privado, que en este caso no puede poner a producir, digamos, toda su maquinaria como quisiera. En eso estamos trabajando. Nosotros estamos haciendo inversiones de largo plazo porque estamos trabajando en el cambio de la matriz energética, donde, por ejemplo, obras importantísimas como Coca-Cola Sinclair se van a ver en los próximos años y van a garantizar una matriz energética mucho más limpia y que pueda atender las demandas energéticas. ¿Cuál ha sido el comportamiento del sector externo en cuanto a la balanza de pagos y cuál es la proyección para los próximos meses? A ver, aquí también hay algunos temas que son no menores en términos de, bueno, cómo ha venido comportándose en este caso el sector externo. Nosotros hemos visto que la dolarización efectivamente hace que nosotros no tengamos tipo de cambio y que no podamos hacer frente, en este caso, a cualquier modificación que realicen nuestros vecinos. ¿Cuál ha sido el comportamiento del sector externo? En este momento estamos en una coyuntura favorable porque el precio del petróleo se ha incrementado, con lo cual las exportaciones petroleras se han incrementado. Y esto a su vez nos permite cubrir, digamos, el déficit que nosotros tenemos en la balanza comercial no petrolera. Con los resultados al mes de febrero tenemos resultados de balanza comercial total positivos y esperamos que esto se siga manteniendo. Además, porque ha habido una reorganización y reingeniería de contratos, etcétera, que le permiten al Estado recibir más recursos. Son dos temas. En la parte petrolera tenemos ya la renegociación de los contratos petroleros que hace que nosotros nos beneficiemos del aumento del precio del petróleo y que recibamos estos ingresos cuando el precio del petróleo se incrementa por sobre los niveles de la proforma. En la parte no petrolera, en cambio, nos beneficiamos de unos precios internacionales en una coyuntura favorable. Es decir, que mientras antes por cada, digamos, por cada volumen exportado o por cada unidad exportada recibíamos $800, en este caso podemos estar recibiendo $1.000, $1.100, dependiendo si son exportaciones tradicionales o no tradicionales. Ya, una cuestión final. En cuanto al tema del ATPDA, ¿la respuesta que ha dado el gobierno ecuatoriano satisface a los empresarios? Aquí hay un tema que es importante mencionar porque se ha querido justamente en esta coyuntura política tratar de magnificar los efectos del ATPDA y esto no es correcto. Nosotros en este caso tenemos la claridad de que el ATPDA afecta ciertas exportaciones cuyo destino es Estados Unidos, pero acá también lo que estamos haciendo es de alguna manera magnificando este efecto. De los $6.000 millones que están bajo el comercio del ATPDA, tenemos que el 94% corresponde a exportaciones petroleras, el 5% corresponde a exportaciones no petroleras y donde vemos que existe de alguna manera un impacto diferenciado, donde ciertos productos se ven más perjudicados que otros, pero por ejemplo la piña, incluso con el pago de arancel, tiene una ventaja respecto de sus competidores, por ende no va a tener un impacto en términos de reducción de la demanda. Existen otros productos con mayores niveles de afectación, pero lo importante aquí es que en términos, digamos, absolutos, nosotros tenemos ¿qué implicaría esto en términos de reducción de la utilidad? Implicaría que la utilidad, en vez de ser del 28% sobre los ingresos, pasaría a ser del 27%. No estamos hablando de valores, digamos, o de magnitudes que estén fuera del control o que representan una amenaza para la economía ecuatoriana. Se están trabajando en distintos frentes y estamos viendo que la diversificación de mercados es un tema fundamental y el que nos ayuda aún más a que nosotros podamos tener menor afectación por, en este caso,
una política que depende del legislativo estadounidense y que no está bajo nuestro control, sobre el cual, quiero ratificar, el Ecuador ha venido cumpliendo, digamos, con el combate al narcotráfico y por ende, digamos, no debería existir razón para que no se nos renueve la TPDA. Efectivamente, el impasse diplomático va a cambiar la situación, pero aquí es importante mencionar de que en el caso, por ejemplo, de rosas, nosotros vemos que existe una menor dependencia hacia el mercado estadounidense, lo cual es favorable para la economía ecuatoriana. Ha ayudado mucho en la diversificación. Le agradezco mucho por su presencia, sobre todo acá en el Ciudadano TV, y atendernos aquí en su casa. Muchas gracias, Marco Antonio. Muy gentil a la ministra coordinadora de la política económica, Katiuska King. Hemos revisado algunos elementos del manejo económico del gobierno nacional. Hacemos una pausa enseguida y regresamos con más información aquí en el Ciudadano TV. Más de 16 años debieron pasar para que el Ecuador volviera a tener su línea aérea de bandera, concepto que además de posicionar al país en la industria aeronáutica mundial, permite vuelos regulares a destinos internacionales e itinerarios más económicos en rutas internas. Tras el anuncio que hiciera el presidente de la República, Rafael Correa, de que la compañía TAME será la línea bandera del Ecuador, esta se prepara para un nuevo desafío y cubrir el mercado nacional e internacional. La línea de bandera está llamada a cubrir el territorio patrio con conectividad aérea. TAME, empresa pública del Ecuador, tiene 48 años de vida. Ha transportado 36.5 millones de personas y promueve el comercio y el desarrollo del país. La nueva estrategia comprende además potencializar rutas internacionales, cubrir nuevas rutas nacionales con la adquisición de 3 aviones Turboprop. El proceso de los aviones está bastante avanzado. Nosotros estaremos estructurando esta red y operando los aviones en el segundo semestre de este año, lo cual en términos de aviación significa dentro de muy poco tiempo. Llegarán 2 inicialmente este mismo año y en el primer trimestre del próximo año llegaría el tercer avión. Al momento se cubren las rutas hacia La Habana y Panamá. Se busca abrir mercado en República Dominicana, Argentina y Estados Unidos e incluso se prevé trazar una ruta que atraviese el Pacífico. TAME actualmente moviliza el 46% del mercado nacional. En el 2010 se recuperó notablemente y generó cerca de $4 millones en utilidades. Además, apuntan a mejorar cada día su servicio al cliente. TAME da muy buen servicio y si las rutas son buenas para el resto del país y van a unir más al país, enhorabuena, la verdad, eso nos viene bien a todos. Según las autoridades de la aerolínea, en las próximas semanas sorprenderá a sus usuarios con promociones para rutas nacionales. Además, en el segundo semestre del año, se prevé la implementación de una sección de carga que podría operar Estados Unidos-Quito en el aeropuerto de La Tacunga y así contribuir con la producción nacional. En Quito, Catalina Llanes, El Ciudadano TV. La hacienda La Paquita, una de las propiedades incautadas a los hermanos Isaías tras el quiebre de la banca en 1998, es ahora propiedad de los campesinos del Cantón Naranjito. El Estado les concedió un préstamo para su adquisición. Los campesinos asociados iniciaron un proyecto de multiplicación genética porcina. El gobierno entregará títulos de propiedad a 700,000 campesinos que no la poseen y así democratizar su tenencia. El mandatario pidió no caer en el mismo error de la reforma agraria de los años 60, cuando se parceló la tierra y cayó la productividad. Esta hacienda, La Paquita, fue siempre propiedad de los hermanos Isaías, quienes estafaron al pueblo ecuatoriano con el cierre de Filambanco. Pero con la democratización de la tenencia de tierras que impulsa el gobierno nacional, ahora esta hacienda pasó a manos de la Asociación de Trabajadores Autónomos La Paquita del Cantón Naranjito en la provincia del Guayas. Hemos hecho un proceso, un esquema de financiamiento para encontrar este mecanismo que permita asegurar la entrega de las tierras a la asociación. Esta asociación fue beneficiada con un crédito de cerca de $900,000 para la adquisición de este, que es el primer predio rústico incautado que estaba en manos del fideicomiso AGD No Más Impunidad. El plazo de pago del crédito es de 10 años, con 3 años de garantía para el capital y 1 año de gracia para intereses. Confiamos en los campesinos que acceden a crédito.
Confiamos en los pobres, que históricamente son los mejores pagadores. El crédito forma parte de un convenio entre el Banco Nacional de Fomento y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través del cual se benefició a la mencionada asociación campesina, conformada por 103 jefes de familia. Son 551 hectáreas en las que se produce maíz, plátano, maracuyá, piña y otros productos. Tenemos apoyo del Banco de Fomento, tenemos del Ministerio de Agricultura, del Plan Tierra. Entonces, debido a eso, todos estamos trabajando comunitariamente. Aparte del préstamo para la adquisición de la hacienda, se entregó otro para la adquisición de maquinaria agrícola por un monto de $106.000 y otro más de $374.000 para la compra de insumos para la producción. No es suficiente democratizar la tenencia de la tierra, eso que llamamos reforma agraria. Debería ser una revolución agraria. No es suficiente. Parte de esa revolución también mejorar productividad, eficiencia. En La Paquita, Cristian Caiza, El Ciudadano TV. Luego que varios planteles ubicados en sectores invadidos en Guayaquil fueran clausurados por no cumplir con los permisos establecidos, el Ministerio de Educación optó por construir 8 campamentos educativos temporales que funcionarán desde el próximo 2 de mayo para evitar que centenares de alumnos no puedan iniciar el año lectivo. Alrededor de 8.500 alumnos se educarán en los 8 campamentos educativos temporales que construirá el Ministerio de Educación y que empezarán a funcionar el próximo 2 de mayo, luego de que alrededor de 20 planteles fueran clausurados, los cuales estaban ubicados en sectores invadidos como Sergio Toral 1, Sergio Toral 2, Elvira Leonor, Trinidad de Dios, entre otros. Estas edificaciones, que funcionarán hasta 10º de básica, son prefabricadas. Las aulas están sobre estructuras metálicas. Cada campamento posee 13 módulos y cada aula tiene 54 metros cuadrados con capacidad para entre 45 y 50 estudiantes. Tienen una proyección de ser muy aceptables, de estar en muy buenas condiciones para los niños y las niñas, de garantizarles servicio educativo con dignidad. Aproximadamente $1.760.000 es el costo de los campamentos, contando los equipos, instalaciones y mobiliario. Cada campamento funcionará a doble jornada, lo cual permitirá atender a unos 450 alumnos por turno. Franco indicó que antes de determinar los lugares donde se ubicarán los campamentos, se realizó un censo para comprobar la demanda de cada sector, pues además de los alumnos que asistirán a las escuelas clausuradas, existía una población que estaba sin recibir educación. También teníamos 3.724 niños y niñas que no asistían a ningún establecimiento educativo, ni público ni particular. Mientras que las madres de familia de los niños que asistirán a estos campamentos se mostraron felices de esta iniciativa gubernamental. Una de ellas fue Nuria González, quien inscribió a 3 de sus hijos. Está bonito porque tantos niños que no tenemos, los padres no tenemos cómo darle una educación y mire, ahorita esa oportunidad que nos están dando está bonita. Ya no andamos así a la carrera de aquí para allá, andar buscando matrículas y ya vinimos directamente aquí. Desde Guayaquil, con cámaras de Edgar Domínguez, Catherine Ulpo, El Ciudadano TV. El detalle de esta y otras noticias amplíelas a través del sistema de información oficial El Ciudadano, en la web, la radio, en Twitter, Facebook y en nuestro periódico semanal. Gracias por sintonizarnos. Síganos también a través de los medios de comunicación a nivel nacional que nos retransmiten. Nos vemos.